materia. En este momento vamos a iniciar con nuestro tema que se llama Palabras que cambian vidas. Y pues vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Señor a través de este devocional. Que sea Dios el que se manifieste, que sea Dios el que esté hablando a nuestras vidas, hermanos, y que sea específicamente para la gloria de Dios. Amén. Entonces, fíjense que vamos a iniciar con una pregunta que se me hace interesante y que tú y yo tenemos que aprender a contestar. ¿Por qué son tan valiosas las palabras de Dios? Vamos a ver lo que dice justamente nuestro Señor Jesucristo para poder declarar el por qué verdaderamente son tan valiosas las palabras de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 4 de Mateo, versículo 4, dice, Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ya desde aquí ya tenemos un parámetro para descubrir por qué, ¿verdad? Son tan valiosas las palabras de Dios, porque simplemente es pan de vida. Es lo que nos mantiene verdaderamente vivos espiritualmente delante de la presencia de Dios. Entonces, la palabra está en tiempo presente y significa que está continuamente saliendo de la boca de Dios en todo momento, ¿verdad? Es como un torrente derramado de agua, el cual, como un chorro de una fuente, hermanos, nunca está estático, siempre está activo. Así es la palabra de Dios. Dios se comunica constantemente con su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Tú y yo somos su pueblo, ¿verdad? Fuimos el pueblo adquirido por Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo hace principalmente mediante las palabras que cambian vidas ahí escritas en la Biblia. Y vamos a atender lo que dice el Salmo número 19, hermanos, del versículo 7 al 14. Porque aquí vamos a comprender cómo es que debemos dejar o permitir que las palabras de Dios me transformen, te transformen. Todos necesitamos el poder del poder transformador de la palabra de Dios de muchas maneras. Ya sea que estemos buscando sabiduría en alguna situación estresante y compleja, ya sea que estemos buscando ánimo cuando de repente estamos desalentados, o ya sea que estemos buscando guía para seguir adelante. Siempre puedes encontrar ayuda en las páginas de la Biblia. Siempre vas a encontrar ayuda. ¿Por qué? Porque Dios diseñó este manual de vida. La palabra de Dios nosotros la tenemos que considerar como un manual de vida. Como cuando compramos un aparato, ¿verdad? Y nos entregan el manual de usuario y ahí se nos dan todas las indicaciones de cómo debemos utilizar ese aparato, cómo le debemos tratar, en qué momento le debemos dar mantenimiento o cosas de esa naturaleza. De la misma manera, la Biblia nos dice cómo debemos nosotros convivir, cómo debemos llevar nuestra vida y cómo debemos tratarnos hasta nosotros mismos. Mucha gente, desgraciadamente, se maltrata porque no tiene elementos de juicio como para poder llevar una vida tranquila, una vida en el orden para lo que fue diseñada, para lo que fue creada. Aquí en este pasaje bíblico que vamos a leer, hermanos, David no pudo disponer tanto de la Biblia como nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Esta Biblia, así como tú y yo la vemos, apareció después del 1500 y tantos, ¿verdad? Después de que Juan Gutenberg crea la imprenta y es el primer libro que se imprime propiamente en un aparato de esa naturaleza. Entonces, el rey David vivió 750 años antes de que Jesucristo viniera, o sea, alrededor de unos 2.800 años, no, 2.300 años antes de que se imprimiera por primera vez la Biblia como tú y yo la conocemos. Pero él tenía la ley del Señor. Fíjense lo que dice el versículo número 19. Ahí está. 19:7. Dice, la ley de Jehová es perfecta. O sea, él ya conocía la ley.
¿Por qué? Porque obviamente la ley fue traída por parte del siervo Moisés, ¿verdad? Unos 500 años antes de que apareciera siquiera David. Entonces dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, ¿verdad? O sea, aquí nos estamos dando cuenta cómo el rey David sabía y tenía la ley de Dios en su corazón, en su mente. A ellos les enseñaban la palabra a través de lo que conocemos como la Torá o el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley. Y desde muy niños los judíos empiezan a aprenderse prácticamente de memoria esta parte de la Biblia. Y ahí es donde se encuentran los mandatos del Señor, los preceptos, ¿verdad? Y también se encuentran las sentencias de Dios. Fíjense cómo aparecen aquí los preceptos de Dios. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Ay, Dios lo repitió. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos son justos. O sea, las sentencias del Señor siempre van a ser justas. Él describe estas palabras como perfectas, como puras y como deseables. Lo acabamos de ver en esos versículos. En este salmo, hermanos, vemos algunos de los efectos que tiene la Biblia a la hora de cambiar vidas, de cómo es que cambia nuestra vida. Primero, nos infunde un nuevo aliento a nuestra alma. La palabra de Dios nos infunde aliento. Segundo, nos da sabiduría. ¿Eh? Nos alegra el corazón. Nos da luz a los ojos. Eso todo lo fuimos viendo a través de los versículos que estuvimos leyendo. ¿Eh? En el versículo 8 nos dice que alegran el corazón. En ese mismo versículo, en la parte de abajo dice que alumbra nuestros ojos, nos da luz y también nos advierte del peligro. Vamos a ver qué dice Salmo 19:11. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Ahí está el que nos advierte de peligros. Dice, y trae una gran recompensa, porque ahí cuando dice, en guardarlos hay grande galardón. Cuando tú y yo guardamos los preceptos de Dios, pues vamos a obtener el gran galardón que el Señor nos da, una recompensa. Por lo tanto, hermanos, leer la Biblia y orar son dos cosas que están íntimamente asociadas, están juntas. No podemos leer la Biblia simplemente por información, sino que debemos nosotros ya leer la Biblia para escuchar a Dios hablándonos. Vuelvo a repetir el Vox Dei, la voz de Dios es la palabra. Entonces, la respuesta natural, por consiguiente, es la oración. Y se trata de un proceso bidireccional, en dos direcciones. Nosotros leemos la palabra de Dios, que es como Dios nos habla primariamente, y después nosotros en consecuencia respondemos a esa lectura, a lo que Dios nos habló a través de esa lectura, y oramos a través de lo que Dios puso en esa lectura. Es por eso que intentamos acabar cada sección de cada uno de los comentarios, ¿verdad?, de la Biblia, respondiendo a lo que Dios nos ha mostrado por medio de su palabra. Por eso se hacen este tipo de reflexiones, hermanos. El rey David pasa directamente de ensalzar las virtudes de la palabra de Dios a una hermosa oración. Fíjense lo que dice el versículo 12, 13 y 14. Y es la oración de David que tú y yo podemos convertir en nuestra propia oración. Dice el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ahí ya está orando el rey David a Dios y le está diciendo, Señor, líbrame de los errores que yo no puedo comprender, de los errores que yo cometo y que de alguna manera me son ocultos. El versículo 13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Ayúdanos, Señor, a no ser soberbios, ¿verdad? Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y por último, en el versículo 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca. O sea, que nuestra oración, ¿verdad?, sea grata delante de Dios y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, aquí nos damos cuenta
de cómo podemos levantar una oración después de leer la palabra de Dios. Y son la manera en cómo Dios está transformando nuestra vida por medio de su palabra. Cada vez que nos conectamos en los devocionales ahora, cada vez que tú lees la palabra de Dios, cada vez que tú tienes intimidad con el Señor a través de tu oración, tú estás siendo transformado, estás siendo cambiado por el poder de la palabra de Dios. Dice la Biblia que su palabra no va a volver vacía a él, va a venir a hacer el efecto para lo cual Dios envió esta palabra para ti o para mí o para todo mundo. Entonces, el efecto que Dios pretende al enviar su bendita palabra es para transformar nuestro carácter, para quitarnos todo aquello que nos estorba, como es la ira, la contienda, los celos, la envidia, la prepotencia, la soberbia, todas esas cosas que estorban, hermanos, que no tienen nada que hacer en nuestra vida. Nosotros tenemos que venir a vivir propiamente el fruto del Espíritu Santo, que es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, gozo y amor. Y en ese entendido, nosotros es como vivimos correctamente y aprendemos a tener una relación personal afectiva correcta, porque cuando hay amor, pues hacemos a un lado todo lo que nos estorba para poder relacionarnos correctamente en cualquier índole de relación, sea de una relación matrimonial, sea una relación de amistad, sea una relación de hermandad, ¿verdad? De padres a hijos, de compañeros de trabajo. Cuando tú amas a tu prójimo, procuras que tu prójimo también tenga las comodidades para estar a gusto contigo. No le vas a robar, no le vas a lastimar, no le vas a ofender, sino todo lo contrario. Y es así como empezamos a tener relaciones personales correctas. Y eso es la transformación que Dios quiere traer a nuestras vidas. Entonces, nosotros podemos decir, así como el rey David, ¿quién verdaderamente está consciente de sus propios errores? Muchas veces cometemos errores, hermanos, sin darnos cuenta. Y ahí es cuando tenemos que decirle, perdóname a aquellos de los que no estoy consciente, Señor. Líbrame de pecar a sabiendas, ¿verdad? De que yo sé que voy a pecar, mejor líbrame, quítame de esa condición. No permitas que esos pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de poder multiplicar mis pecados. Y sean pues aceptables delante de tu presencia mis oraciones, mis pensamientos, ¿verdad? Y declarar que el Señor es nuestra roca de salvación, nuestro redentor. Y así es como nosotros empezamos a vivir una transformación. En el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 26, de los versículos 47 al 68, aquí nos va a enseñar la palabra de Dios a que debemos ser guiados por la bendita palabra. Fíjense bien que está muy claro que Jesús estudió las Escrituras concienzudamente. Y vamos a leerlo para que de esa manera, hermanos, tengamos el contexto correcto. Vamos a leer de Mateo 26. Agarre usted su Biblia y vamos a buscar Mateo 26. Esta ya está bien domada, ¿eh? Si se dan cuenta, casi le ando atinando siempre. ¿Por qué? Porque ya me acostumbré a utilizar mi Biblia. Así es como usted también tiene que acostumbrarse. Y vamos del versículo 47 al 68. Me voy a permitir leerlo para ustedes, pero por favor pongan especial atención en esto. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, préndanlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él
no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra ladrón, cómo contra un ladrón han salido con espada y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me aprendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y aquí, hermanos, tenemos la condición de cómo debemos nosotros dejarnos guiar por las palabras de Dios. A lo mejor no lo comprendemos ahorita, pero vamos a ir desglosándolo y vamos a ver qué está diciendo. Aquí está muy claro que nuestro Señor Jesucristo estudió las escrituras concienzudamente. Como buen judío que era, ¿verdad? Él nace en el pueblo judío, tenía que aprenderse de memoria la Torá, los primeros 5 libros de la ley. Entonces, sabía perfectamente bien qué era lo que estaban haciendo en ese momento en su contra. Su vida entera fue conformada por lo que leyó, y gracias a la lectura de las escrituras, comprendió lo que le estaba sucediendo cuando lo arrestaron. Sabía que tenía que ser de esa manera. Sus acompañantes trataron de resistirse, pero Jesús les dice: ¿cómo se van a cumplir las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Ya lo leímos. Entonces, explicando a la multitud, que les dice que todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Tú y yo, cuando venimos a la lectura de la palabra, hermanos, empezamos a comprender muchísimas cosas de las que nos suceden y empezamos a entender por qué y para qué nos suceden. Y entonces ya tenemos nosotros también la capacidad, como Jesucristo, de decir: es necesario que pasen estas cosas para que se cumpla la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Y es así como empezamos a ser cambiados. Las escrituras le dieron la capacidad de soportar la deslealtad de Judas. Las escrituras te pueden dar la capacidad de soportar la deslealtad de la gente que te rodea. Esa es la verdadera razón del por qué nosotros venimos a estudiar la palabra. También le dio la capacidad de soportar el abandono y las acusaciones falsas. A ti también te tienen que dar esa capacidad, la perfecta palabra de Dios. Cuando tú la lees y la atesoras y la pones por obra, cuando llega a tu vida un abandono, una deslealtad o hasta una acusación falsa, tienes tú ahora la gracia del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo obrando en ti, y la palabra que tú has leído te da la capacidad de soportar todo eso. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo sobre cómo podemos lidiar con cosas así en nuestra vida. Primero vamos a atender a lo que es la deslealtad. Tú y yo hemos sufrido deslealtad, hermanos. Tú y yo hemos pasado por ese proceso en algún momento de nuestra vida, en donde alguien tomó las cosas a su manera
y de repente nos volteó la espalda. Judas parece expresar su amor por Jesús con un beso, y cuando en realidad lo que estaba haciendo era traicionarlo, hermanos. El traidor, dice la palabra de Dios, se acercó a Jesús y lo besó. Ya lo leímos. Y fue el mayor de los actos de hipocresía que se han podido visualizar abiertamente en la historia de la humanidad. Judas había permanecido con nuestro Señor Jesucristo por un espacio de más de 3 años. A Judas el Señor lo alimentó, lo trató como su amigo. Escuchamos cuando leí la palabra que dice, ¿a qué has venido, amigo? Y lo puso en una condición, ¿verdad?, en donde Judas tenía que haber sentido mucha lealtad por Jesús. Desgraciadamente la avaricia le ganó y él seguramente no comprendía la magnitud de la presencia de Dios mismo en la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Y por eso se le hizo fácil venderlo por 30 monedas. También aquí nos enseña nuestro Señor Jesucristo acerca del abandono. Todos sus amigos lo abandonaron y huyeron. En los momentos de triunfo, hermanos, cuando la gente se compromete, tienen, por ejemplo, un bebé o les va bien en sus exámenes, cuando tienen alguna actividad en particular y todo les sale bien, es natural ponerte en contacto y estar con esa gente que de alguna manera se desarrolla positivamente y le va bien, ¿verdad? Pero la lealtad, hermanos, también significa apoyar a la gente en sus momentos difíciles. Cuando hubo algún fracaso, cuando hubo alguna derrota, cuando hay una necesidad. En momentos así, hermanos, es mucho más difícil saber qué decir y la tentación es mejor mantenerse lejos y de hecho mejor abandonarlos. ¿Cuántas veces hemos oído el dicho que dice que en el hospital y en las cárceles y en la cárcel propiamente se descubren a los verdaderos amigos? Porque mucha gente que nada más simpatizaba con tu persona, cuando tienes una dificultad mayúscula, prefieren mejor abandonarte, huir, lejos de acercarse a ti y ofrecerte alguna clase de ayuda que tú pudieses necesitar. Entonces, eso lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la tierra, en el mundo, la gente dice que si te va bien en la vida, tus amigos conocen quién eres, ¿verdad? Pero es cuando te va mal, cuando tú descubres quiénes verdaderamente son tus amigos. Entonces, tenemos aquí el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y veamos cómo reaccionó Él, siempre con amor. ¿Ah? También hubo acusaciones falsas. Y como les decía hace un momento, tú y yo hemos vivido en algún punto de nuestra vida una acusación falsa, hermanos. Cuando alguien nos señala injustamente. Y de verdad, lo hemos experimentado. Y es algo horrible. Se siente terrible que alguien te señale sin tener tú ninguna culpa ni qué ver en el asunto y que te acusen falsamente. Jesús tuvo que pasar por la terrible situación de escuchar a unos falsos testigos perjurando contra él para condenarlo a muerte. No nada más para hacer un chisme o para provocar un problemilla, para condenarlo a muerte, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo mostró un extraordinario dominio de sí mismo. Ese dominio viene de lo que el Señor nos ofrece a través de cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos unge y nos llena con su amor, con su poder, con su autoridad. Dice la palabra de Dios que el Señor no nos ha dado un espíritu ni de temor ni de cobardía. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el dominio que el Señor Jesucristo mostró en ese momento. No respondió, sino que dejó que lo atacaran hasta físicamente, lo golpearon y todavía burlándose le decían, a ver, profetízanos quién fue el que le golpeó, ¿verdad? Burlándose propiamente de él, haciendo escarnio por su vida. Y lo atacaran también eligiendo una condición él en donde no quería ganar a discusión para ganar la batalla, hermanos. Algo que debemos recordar siempre es que nosotros no tenemos que estar discutiendo para tratar de ganar una batalla. Dios, a través del dominio propio, hasta de nuestro silencio, nos da la victoria. Entonces, leyendo las escrituras, hermanos,
se puede comprender que todo tiene un propósito y en última instancia nos va a llevar a una gran victoria. Eso de que todo tiene un propósito nos recalca los principios básicos de la fe, ¿verdad? Que hemos estado comentando últimamente, ya te los tienes que saber de memoria. La fe tiene tres propósitos fundamentales, o tiene tres principios fundamentales, mejor dicho. El primero es que nosotros tenemos que por fe declarar y realmente aceptar que todo proviene de Dios, absolutamente todo, hermanos. Y el segundo principio es que todo nos va a servir para bien. Y el tercer principio es que todo trae una enseñanza. Todo nos va a dar una perfecta enseñanza, ¿verdad? Para efecto de llevarnos a la gran victoria en Cristo Jesús. Entonces, la comprensión que Jesús tiene de su identidad como verdaderamente hijo de Dios y su misión claramente que tenía vino de su lectura de la palabra de Dios. Tú y yo ahora ya hemos adquirido una identidad en Cristo. Jesucristo nos ha dado una identidad por encima de muchos pensamientos. Por ejemplo, nos llama amigos. Tú y yo somos amigos de Dios. Eso nos tiene que dar una identidad increíble. Ahora somos llamados hijos de Dios. Nos dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos adquirió, ¿cómo se llama? Adoptó como hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado ahora la identidad de ser sacerdotes, de ser reyes, de ser herederos del reino, de ser coherederos junto con Cristo Jesús, de todo lo que el Señor ha traído a nuestras vidas como herencia, ¿verdad? Entonces, al tener esa identidad, nosotros debemos de comprender que Dios nos ha dado una misión muy clara para lo que vinimos a este mundo. Y esa misión del Señor la declara a través de su palabra. Entonces, ahí es como nosotros tenemos que llegar a la comprensión, así como nuestro Señor Jesucristo, de nuestra identidad y nuestra misión que el Señor ha dado para nuestras vidas. Y es precisamente, hermanos, en el juicio, delante del Sanedrín, delante de los ancianos y los escribas, ¿verdad? Donde Jesús aparece como una víctima indefensa. Pero cuando se revela de manera progresiva su persona como el arquitecto del nuevo templo, ¿verdad? Como el Mesías, como el Hijo de Dios, como lo leímos, como el Hijo del Hombre que se sentará a la derecha de Dios. De hecho, la víctima indefensa es la que tiene todo el poder y la autoridad. Cuando leímos en el versículo número 61 que él dijo que derribaría ese templo y se estaba refiriendo a su persona, que él iba a permitir que se destruyera ese templo y en 3 días lo reedificaría. En el versículo 63 se lo menciona como el Mesías cuando le pregunta Caifás, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo, el esperado? ¿Ah? Y le dice, tú lo has dicho. Cuando en el versículo 63 también se le reconoce como el Hijo de Dios y como el Hijo del Hombre que se sentará a la derecha del Dios Padre, ahí en el versículo 64. Entonces aquí vemos cómo la víctima indefensa, que se supone que era nuestro Señor Jesucristo, tiene todo el poder y la autoridad. Y la referencia de ser el Hijo del Hombre es una cita directa del profeta Daniel, allí en Daniel número, déjenme buscárselos, número Daniel 7:13. Ahí está. Dice la palabra de Dios. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Esta es una palabra profética, hermanos, de para cuando regrese nuestro Señor Jesucristo de entre las nubes. Entonces, Jesucristo comprendió lo contenido en ese pasaje como una promesa acerca de él mismo, presagiando el sufrimiento venidero, su reivindicación y toda la autoridad que recibía de parte de Dios. Lo irónico es que los jueces eran quienes en realidad estaban siendo juzgados, hermanos. Como ellos, todos tenemos que decidir lo que pensamos acerca de Jesús. Vean lo que dice Mateo 26, Dios.
No, ya lo perdí. Ahí en Mateo 26:66 nos hace la referencia a la palabra de que quien verdaderamente estaba siendo juzgado en ese momento eran los jueces. ¿Por qué? Porque Dios hacía juicio hacia sus vidas. Entonces, tú y yo tenemos que llegar al punto de decirle, Señor, ayúdame a seguir el ejemplo de Jesús, estudiando las sagradas escrituras y sobre todo ayúdame a aplicarlas a mi propia vida. Y es así como nosotros empezamos a ser transformados por la palabra de Dios. También tenemos que llegar al punto, vamos a atender un poquito del libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, para entender cómo debemos nosotros obedecer las palabras de Dios. Fíjense bien, en Éxodo 7, versículo 6, nos enseña la palabra de Dios que Moisés y Aarón, como Jehová les mandó, así lo hicieron. Aquí nos muestra la palabra de Dios que Moisés y Aarón, Moisés el siervo, ¿verdad? Aarón su hermano, escucharon las palabras de Dios e hicieron exactamente lo que Dios les había mandado hacer. Eso nos enseña que tú y yo tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, obedeciendo la palabra de Dios. Por otro lado, nosotros podemos leer a partir de ese versículo en adelante, del versículo 6 del Éxodo 7, en contraste, Faraón se negó constantemente a obedecer. Él desobedeció la palabra de Dios con testarudez. ¿Y a dónde llegó? A su propia muerte. ¿Se recuerdan ustedes cuando en ese punto de la historia, ¿verdad? Nuestro Señor quiere sacar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida, sacarlo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Entonces, Moisés hace lo que Dios le dice, pero Faraón se niega constantemente a dejar a los hijos de Israel salir de esa tierra, salir de la esclavitud para ir a adorar a Dios. Entonces ahí nos muestra la palabra que cuando tú y yo obedecemos, venimos a la libertad. Así como el Señor trajo a la libertad a su pueblo de esa esclavitud, del pecado, de la condición más triste que se puede analizar en la palabra de Dios, el pueblo de Egipto para nosotros viene a ser la condición de pecado en la que el enemigo quiere mantenernos. Pero la gloria sea para Dios, porque así como Dios liberó a su pueblo de las garras de los egipcios, también Dios nos está libertando a nosotros de las garras del enemigo. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que la palabra dice. Quiero decirles que seguramente Moisés, pues él fue el que escribió propiamente el Pentateuco, por lo tanto no tenía ninguna palabra escrita de parte de Dios, pero el Señor hablaba a su vida directamente. Él escuchó la palabra de Dios una y otra vez. Fíjense, vamos a tomar algunos ejemplos. En Éxodo 6:13, ¿cómo dice la palabra? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacaran a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Por ejemplo, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto. Otro ejemplo, Éxodo 7:1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. El versículo 14 de Éxodo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, ahí está hablando de cómo el Señor constantemente le está hablando. En el versículo 19, y Jehová dijo a Moisés, di Aarón, toma tu vara y extiende tu mano. Le da instrucciones. En el capítulo 8, versículo 5, volvemos a leer, y Jehová dijo a Moisés, di Aarón, y otra vez lo mismo, ¿verdad? En el versículo 16, entonces Jehová dijo a Moisés. En el versículo número 20, Jehová dijo a Moisés, y le da nuevamente instrucciones, hermanos. Y así sigue. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Hizo lo que Dios le mandó. El meollo de las palabras de Dios consiste en esto. Lo que le está diciendo constantemente es, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, le decía a Faraón. Y Faraón, necio, no quiso hacerlo. Vamos a ver unos ejemplos. En Éxodo 7:16, ¿verdad? Ahí le está diciendo, dile a Faraón, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo,
deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y no quiso escuchar. Entonces Jehová dijo a Moisés otra vez, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y no quiso. Otra vez, en Éxodo 9:1, le dice exactamente lo mismo y no quiere. En Éxodo 9:13, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, otra vez lo mismo. Y testarudamente Faraón no quiso hacer lo que la palabra de Dios le ordenaba. En Éxodo 10:3, por último, dice que nuevamente, ¿verdad? Vinieron a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Qué sucede, hermanos? No debe sorprendernos que las cosas no salgan correctamente cuando nosotros somos testarudos como Faraón para no atender a la palabra de Dios. Entonces, hoy en día, hermanos, Dios habla con frecuencia a través de los dones del Espíritu Santo, a través de los dones como son los de profecía, de sanidad, el de hablar en lenguas, en las palabras de conocimiento, en la palabra de ciencia. El hecho de que el demonio puede intentar imitar esos dones mediante la telepatía, sanaciones pseudoespirituales o incluso hablar en lenguas, no significa que debamos evitar practicar los dones que Dios nos ha dado y llevarlos a la práctica constantemente. Pero debemos hacerlo con discernimiento, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que llegar al punto de pedirle al Señor un corazón tierno, que esté abierto a escuchar sus palabras y obedecerlas. Y tenemos que darle gracias porque obedeciéndolas hallamos una gran recompensa. Y vamos a decirle, ayúdame hoy a no solamente escuchar tus palabras que cambian mi vida, que cambian la vida de la gente, que las escucha y que las pone por práctica, sino también verdaderamente ayúdanos a poner en práctica tu bendita palabra. Amén. Esto es lo que el Señor pretende que nosotros vivamos para que verdaderamente la palabra de Dios traiga a nuestras vidas los cambios sustanciales y que lleguemos a ser como lo que Dios quiere que lleguemos a ser, para lo que verdaderamente fuimos diseñados, hermanos. Entonces, en esta noche, hermanos, yo les voy a invitar a que levantemos nuestros brazos al cielo y que podamos declarar esta alabanza, hacerla nuestra, declarar que el Señor es fiel y cumple sus promesas y que en esa condición, cuando nosotros hacemos caso a su palabra, el Señor transforma nuestras vidas por su fidelidad, simplemente por su fidelidad. Vamos a levantar esta alabanza de adoración, hermanos, y ayúdenme a cantarla desde ahí, desde su casa. Tómela como una oración y declárelo con autoridad. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Eso decir una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios.